Hola, buenos días, tardes o noches, dicen. A ver a qué horas ven el video. Bueno, el último tema previo al examen es o la última revisión, que ya es una integración de todo lo que hemos visto. Como les comenté varias veces, pues en el momento en que terminamos de revisar el agua, terminamos de revisar el tema de potabilización, pues por lo general se acostumbra o se acostumbraba a realizar una visita a campo para que vieran una planta potabilizadora y ya con todos los conocimientos previos, pues vean que sí se usa, que sí es como lo estamos revisando. Entonces en este momento la que íbamos a visitar es la de la Mincita. Ya ven que hay varias potabilizadores grandes, la de Ichaqueo, que es de filtración, entonces no hay tanta, no tiene tanto, que es la de los filtros viejos. Está otra potabilizadora grande, es la de ahí de Santa María, la que está en Vista Bella. Esa es también de coagulación, floculación. Y la principal de la ciudad, pues es la potabilizadora de la Mincita, que vamos ahorita a ver cómo opera para que asocien a sus conocimientos lo que ya hemos visto y vean cómo es la forma de aplicarlo ya en una obra real. Como antecedente, pues tenemos la ciudad de Morelia. Estos datos son del 2003, que es la última vez que me dieron datos oficiales. Ahorita pues tenemos estimados, pero estos son oficiales que se han estado utilizando para la planeación y se utilizaron para la planeación de 20 años, es decir, pues más bien la podemos contrastar contra lo que hay ahora, que ya son casi los 20 años. Bueno, para ese momento se producían un total de más o menos 100 hectómetros cúbicos al año, o sea, 100 millones de metros cúbicos, que eran los que se suministraban a la ciudad. Y aquí tenemos en porcentajes lo que son la presa de Coincio, que es un 27%, la Mincita, que es un 33% del abastecimiento de la ciudad, y un montón de pozos que hay, que es un 36%, y algunas otras potabilizadoras chiquitas como la del Manantial del Salto y Manantial de la Higuera, que en realidad producen muy poca agua, pero que también son una fuente de la ciudad. Entonces, si ven, la mayoría de lo que hay aquí es de lo que se suministra a la ciudad o de lo que se suministraba en ese tiempo. Eran casi un 40% de agua subterránea y el resto es superficial. Entonces, pues sí tenemos una buena cantidad de agua superficial, que es la que se suministra a la ciudad. La Mincita es un manantial muy grande, que tiene un área de aportación mucho más grande, se le llaman hay una zona de protección y una zona de amortiguamiento alrededor del manantial, que trata de protegerlo para mantenerlo con el tiempo. Este es de un reporte de un periódico. Entonces ellos hablan muy general de que hay un proceso de 7 pasos, que hay coagulación, floculación, filtración, desinfección. Me faltó sedimentación, filtración, desinfección y distribución a 198,000 personas, un poco más. Entonces el agua de la Mincita es muy muy importante. Tenemos alrededor dos, de un tercio del agua que se suministra en la ciudad es correspondiente a la potabilizadora de la Mincita, o se reparte. Entonces aquí podemos ver que por ser una de las fuentes más antiguas o principales, tenemos toda la zona del centro de la ciudad que se ve en este mapa. A ver, estoy probando los colorcitos de esto. Entonces tenemos toda esta zona
que en ese momento suministraba la potabilizadora de la Mincita. Ahorita por el crecimiento del flujo, de la demanda, y porque estamos en sequía y, y porque no tenemos agua suficiente y porque los pozos están abatidos y porque la infraestructura tampoco da lo que se espera, tenemos un rebombeo básicamente de enfrente del Cebetis, ahí por manantiales, está el bombeo principal del agua de la Mincita y suministra por todo el periférico hasta acá al estadio. Entonces toda la zona que está, que es esta parte de la ciudad que todavía no salía en este mapa de distritos hidrométricos, toda esa parte es suministrada en estos momentos también por la Mincita. Es por eso que han aumentado mucho los tandeos. Esta es una imagen de satélite de la potabilizadora de la Mincita. Esa potabilizadora lo dividí en dos pasos. El paso 1 o en dos etapas, una de la del tratamiento del agua y después el tratamiento o la recuperación del agua de proceso. O sea, hagan de cuenta que una parte del agua del manantial se potabiliza y se manda a la red, pero otra parte de esa agua se utiliza para el mantenimiento y la operación. Es un buen porcentaje, entonces que se recupera y se vuelve a mandar al proceso. Entonces aquí se los voy a explicar de manera general y luego vamos a ir viendo cada uno de los pasos que aquí mostramos. Entonces el manantial está en la parte de abajo. Tenemos primero un pretratamiento. A lo mejor no vimos tan a detalle los pretratamientos porque son más un tema de que se revisa en el agua residual, pero pues básicamente acuérdense, vimos las operaciones unitarias, que son desarenar, quitar la basura, e- este sólidos flotantes, arenas, básicamente es lo que se hace aquí. Después del pretratamiento, por este tubo grande que se ve aquí, ese tubito que acabo de rayar que ya no se ve tanto, pasamos a este tubo. Entonces, antes de llegar al mezclado rápido, tenemos los reactivos. Para este caso utilizan un coagulante, un desinfectante y, y y un floculante. De aquí del pretratamiento tenemos dos disparos. Parte del agua de ese manantial está concesionada a la papelera de Scribe, que está también en esa zona. Entonces tenemos dos tubos, uno que va hacia Scribe y otro que va hacia el proceso de potabilización para la ciudad. Entonces tenemos un edificio especial donde se almacenan de manera segura los reactivos. Aquí se preparan todas las soluciones para la dosificación y se dosifican en el tanque de mezclado rápido. Aquí tenemos el tanque de mezclado rápido para el proceso de la hidrólisis del coagulante y del floculante. Después tenemos un tanque de mezclado lento. La operación del tanque de mezclado rápido y del tanque de mezclado lento es como tenemos ya un bombeo que saca el agua del manantial, es meter equipos con aspas para generar el mezclado rápido y el mezclado lento no es tan eficiente. O sea, si tenemos unos motores acá abajo para subir el agua, luego meter otro motor para el mezclado y luego otro motor para el otro mezclado, tendríamos muchos puntos de posibles fallas. O sea, entre más, hay un dicho entre los que hacemos electromecánica, que dicen que las tuercas y los tornillos no tienen palabra de honor. Entonces, pues tener muchas bombas te implica
tener mucho riesgo de que en algún momento una de esas bombas se te pueda dañar. Y cuando se te daña, pues no puedes parar la operación de la planta porque pues deja sin agua a la ciudad. Entonces, para los mezclados se utiliza la turbulencia y la carga de presión que traemos en las tuberías para generar por turbulencia los mezclados rápido y los mezclados lentos. Los vamos a explicar muy a detalle. Después del mezclado tenemos un primer filtrado, que tenemos un filtrado lamelar. El filtrado lamelar, les mandé la semana pasada videos para que vieran cómo se construye un filtro de lamelas. Entonces espero que lo hayan visto. No tenemos no abundamos mucho en la información del filtro lamelar porque ya se explicó. Bueno, en realidad no abundamos mucho en cómo funcionan porque ya se explicó todo. Entonces solo vamos a ver la aplicación de lo que ya saben. Por acá tenemos un cuartito de retrolavado. Ese sí no se los he explicado tan a detalle. Lo vamos a comentar, qué son los retrolavados. Y después tenemos otro proceso de filtración. Ya vimos que hay muchos medios filtrantes. Los medios filtrantes de aquí son antracita para estos tanques que tenemos aquí de filtración. Después tenemos acá otra área para generar las dosificaciones de cloro para mandar a un tanque de contacto con cloro. El tanque de contacto tampoco se los he comentado tan a fondo, lo vemos. Y después todo el proceso del retrolavado genera un consumo muy elevado de agua. Entonces acá vamos a tener un tanque un sedimentador de primera fase o por gravedad, muy para tratar de recuperar el agua del retrolavado de estos filtros. Estos son los filtros. El agua tenemos una condición aquí que también es importante mencionar. Como tenemos un flujo de agua muy grande, esta planta fue diseñada para 1.5 metros cúbicos por segundo. Lo que les comentaba también, que no podemos hacer procesos batch o back. Esos procesos pues indican que hacemos una etapa primero, luego hacemos otra etapa y luego hacemos otra etapa. Eso nos daría como resultado un dimensionamiento de una planta enorme, gigantesca. Entonces lo que tenemos que hacer es optimizar los tiempos de mezclado y de filtrado para reducir el tamaño de la infraestructura y hacerlo de flujo continuo. O sea, no podemos esperarnos aquí como lo vimos en las pruebas de jarras, 20 o 40 minutos o 15 minutos en el mezclado rápido y después 40 minutos o una hora en el mezclado lento. Entonces, para una planta de estas dimensiones no es viable esperar tanto. Entonces vamos a comentar también cómo fue que redujimos esos tiempos. Después bueno, estábamos aquí en el B, que es el separador de agua por retrolavado. Este sí es un separador natural, como los que vimos. Dejamos el agua en reposo, se asienta el sedimento y sacamos el agua del retrolavado, el agua clarificada, y la reingresamos al tanque de mezclado rápido para que otra vez entre a proceso y estarla recirculando. Y los lodos o los sedimentos que se generan aquí se bombean hacia un sedimentador. Este es un elemento ya exclusivo para sedimentar lodos muy húmedos. Este sedimentador tampoco hemos visto su diseño porque es un elemento que se utiliza mucho más en plantas de tratamiento de agua residual. Entonces lo vamos a comentar también de manera un poco más somera, y ya cuando veamos plantas de tratamiento veamos el diseño del sedimentador. Y finalmente tenemos, ya que sedimentas y que le extraes la mayor cantidad de agua posible a ese lodo, lo metes a un filtro prensa, que es básicamente unos rodillos que exprimen el lodo, y ya sacas el lodo en volteos. Creo que aquí se alcanza a ver el volteo, y ya el volteo se va con su lodo a disponerlo a donde sea necesario.
Entonces, esta es de manera general la operación de la planta. Vamos a verlo paso a paso. Entonces, este básicamente es el procesito que vamos a utilizar. Tomé este esquema, porque es muy didáctico. Entonces, tenemos la fuente de agua, tenemos un proceso de filtración, para el caso de esta planta yo le llamo pretratamiento. Aquí por temas de lenguaje le llamaron filtración. Después tenemos la preparación de las sustancias coagulantes y la inyección. Si se fijan, se inyectan siempre antes del tanque de mezclado rápido, después el tanque de mezclado lento, después un proceso de sedimentación o de filtración. Puede llamarse de las dos formas, decantación. Luego vamos a la filtración. De aquí empezamos a hacer un proceso aparte de cloro, un proceso aparte para ir tratando todos los lodos que vemos aquí en la filtración. Después de la filtración pasamos a preparar los reactivos para la desinfección. Desinfectamos en un tanque especial de contacto con cloro y del contacto con cloro pasamos a la distribución hacia ya las casas. Lo que vamos a hablar aquí es del tema de el manantial. Entonces aquí hay algunas imágenes del manantial. Traemos, por ejemplo, esta de aquí de la derecha, en el que se ve, bueno, sí se alcanzan a ver unas tonalidades azules, pero también se ve que contiene mucho contenido de materia orgánica. Esta especie de algas que crecen por aquí. Aquí tenemos el agua en esta imagen de este lado. Tenemos el agua, ahí está un poco más cerca. Y podemos ver que el agua presenta un grado de turbidez, cierto grado de turbidez dentro del mismo cuerpo del manantial. En la imagen central en la que está de fondo tenemos el manantial, que está rodeado por esto y sale un poquito más hacia atrás. Entonces, si se fijan, las dos fotos que mencioné primero son del periódico o de internet que busqué. Y esta que acabo de rayar alrededor del manantial, pues fue una que tomé yo. Entonces, aquí en la primera imagen, la de la derecha, nuevamente esta, se ve que apenas empieza a crecer el lirio, ese crecimiento de materia vegetal aquí, pero el día que fuimos, ya estaba completamente lleno el manantial de ese crecimiento, ya hasta parece que es un suelo sólido ahí. Entonces, evidentemente ese crecimiento de algas o de estas plantas, pues reduce la conductividad hidráulica y pasa menos agua hacia el proceso de tratamiento. Ese proceso de tratamiento, este, en estas condiciones o actualmente, pues está muy reducido. Tenemos ya varios años de sequía en los que no ha llovido suficiente y no se han recargado los manantiales, entonces están produciendo pues casi poquito más de la mitad de lo que se producía. Tenemos una crisis de agua muy grave. Bueno, aquí ya la imagen de arriba, esta de este lado, que acabo de poner el tachecito para que sepan que estoy hablando, ya es el agua dentro de proceso. Entonces, si se fijan, el agua no es clara, tiene un material ahí coloidal que es necesario que retiremos para que cumpla las características necesarias para que sea suministrada adecuadamente. Entonces ya tomamos el agua del manantial y la metemos al primer proceso, a que como les mencioné le llamamos pretratamiento, y en este pretratamiento lo que hacemos son operaciones unitarias, es decir, procesos físicos de separación de material que se arrastra o de material que se suspende.
Entonces, es la entrada del agua. A ver, tenemos una entrada. ¿Por dónde empiezo? A ver, en la imagen de este lado, inferior izquierda, aquí se ve. Es la obra de toma. Atrás está el manantial. Hay aquí un muro. Y en el muro hay una compuerta. Y en esa compuerta entra el agua al primer proceso. Entonces, la primer parte del canal donde están estas rejillas o estas rejillas tipo Irving que están aquí, en tenemos un sistema de cribado. Estas rejillas van atrapando todas las algas del manantial, se van quedando aquí atoradas y ya solo viene el personal operativo y con un rastrillo que los dientes entran entre las aberturas de estas soleras, jalan la materia orgánica y la van separando. Básicamente ese es el pretratamiento. A diferencia de las de agua residual, esta rejilla tiene un ángulo mucho más pronunciado con respecto de la vertical, o sea, está casi vertical. En el agua residual tenemos que inclinarlo un poco más para evitar que toda la basura que trae el agua residual se quede atorada en la rejilla. Al tener esa inclinación, conforme va avanzando el agua, va empujando hacia arriba los materiales que están flotando. Ahí sí hay aquí, como el manantial está muy cuidado y está resguardado, pues no tenemos basura. Pero cuando no estaba bardeado, pues llegaban aquí las botellas de plástico, los platos desechables, toda la cantidad de basura de gente que acostumbraba a ir a comer ahí. Entonces, básicamente ese es el tratamiento primario o pretratamiento. No tenemos, como es un agua que viene directo del manantial, tampoco genera o arrastra tanta arena. Entonces no tenemos más que hacer más que eliminar ese material grueso, esas algas, para que no nos afecten en el proceso. ¿Qué más mencionamos aquí? Bueno, ese es de esta diapositiva. Finalmente, en la última parte, como el manantial está por debajo del nivel del piso y la planta, como se ve aquí en la imagen, está más arriba, pues tenemos que generar un bombeo. Entonces, recuerden que les decía que entre más bombeos teníamos, es más probable que tengamos un punto de falla. Bueno, en esta parte del pretratamiento hay 5 bombas, 2, 4 y una que falta aquí, que se dañó, que hay que reparar. Entonces, estas bombas tienen una capacidad como de 350 litros por segundo cada una. Entonces, ahorita tampoco hace falta tanto esta bomba porque no tenemos el aforo suficiente. Si se fijan aquí en la huella del agua, el nivel que traíamos de ingreso a los bombeos era más o menos ahí se ve bien clarito. Y toda esta altura, pues es agua que no está entrando ya a la planta. Para los temas de dosificación, de control de costos, es necesario tener información base. Entonces, tenemos una caseta de control. En esa caseta de control tenemos un medidor de nivel. Ese medidor de nivel lo que te hace es medir la altura o el tirante de agua del fondo del pretratamiento a la superficie libre del nivel. Y entonces acuérdense que todas las secciones puedes hacer una curva de calibración, es decir, puedes hacer una curva que en función del tirante te asocie el gasto al que está entrando. Como tienes una pendiente conocida, una sección conocida, solo con el nivel podrías darte cuenta qué gasto es el que está entrando. Y como lo que traemos ahí es una materia coloidal, que básicamente es lo que te está generando la turbidez, se pone para este caso de control un turbidímetro.
Y de la misma forma, tú con el contaminante que tienes haces una curva de calibración con diferentes concentraciones del contaminante. Defines que en función de la turbidez que tienes, puedes definir cuánto es el volumen o la cantidad del material que te está generando esa turbidez. También se hace en el laboratorio y ya con estos dos datos tienes el flujo y la cantidad de turbidez, y en función de esos datos vas ajustando tus dosificaciones de los coagulantes. Y, habíamos hablado que hay una descarga hacia la planta. En ese momento que fuimos, la planta estaba produciendo 987 litros por segundo. Este medidor es de esta tubería azul que está aquí. Esa tubería azul es la que va hacia la papelera y estaba dando como 100 litros por segundo en ese momento. A ver si alcanzamos a ver la imagen. Estaba dando 118 litros por segundo, que era lo que estaba entrando a la papelera, que es un agua que pues es de ellos. Entonces, de aquí se obtienen datos para las dosificaciones de los reactivos y con esto bombeamos hacia la siguiente parte del proceso. Bombeamos hacia esta gran tubería blanca que está aquí, que de alguna forma da la vuelta y sale por acá en este cuadrito que se ve aquí. Este es el otro lado para que lo vean completo. Aquí tenemos una válvula de admisión y expulsión de aire. Tenemos otra válvula, a lo mejor para la conectan ahí para llenar pipas o algo. Y la tubería azul que va hacia la papelera, que aquí se alcanza a ver parte de la infraestructura de la papelera, que son todas estas torrecitas de acá. Bueno, y lo que nos interesa a nosotros es lo de la tubería azul que va al proceso. Aquí están las placas de la bomba. La placa de las 4 bombas que se ven aquí, que deben ser 5. Y esas bombas generan un gasto de 5.944 galones por minuto a 33.2 pies. Estas son las revoluciones, a 1150 revoluciones por minuto. Y no tenemos más, bueno, no hay otros datos eléctricos, por ejemplo. Bueno, esos son los datos de los equipos de bombeo. Después del pretratamiento, pues vamos a ajustar la dosificación. Entonces, la tarea de la semana pasada, hay algunos que me la mandaron y como que no quedaba claro a lo que me refería el cómo. Entonces, retomando esa parte, tenemos la tubería que llega hacia, que es esa grande donde está el zorrillo. Esta tubería grande llega al tanque de mezclado rápido, pero esa tubería viene a presión. Entonces, algunos esquemas que si bien son válidos, no son aplicables aquí, de los que me enviaron de tarea, que hacen un tanque de mezclado y con un flotador van reponiendo el agua. Eso más bien parece un sistema de reposición de agua de alberca. Pero bueno, a lo mejor no quedó bien claro cuál es la condición que tenemos para dosificar. Entonces por eso era importante la visita o este video. La pregunta era, ¿cómo agregas el reactivo? Entonces acuérdense, por aquí va subiendo el agua en esta dirección. Y tenemos aquí una toma. De aquí sale el agua que va hacia al donde se producen o se generan los reactivos. Y aquí conectas para agregar los reactivos. Entonces, pero el tubo va a presión. Bueno, haces también alguna conexión por aquí. Miren, si se fijan, aquí conectas también reactivos. Entonces, el problema es el siguiente. Espero me entiendan, no alcancé lo hice mientras comí esto. Entonces, tiene la tubería que tiene un flujo. Para que el flujo fluya,
Acuérdense, tenemos que tener una presión. Entonces esa la representamos como una carga de presión y tenemos una línea piezométrica. La línea piezométrica pues es incluyendo las pérdidas. Entonces tenemos una línea de presión X. Entonces si tú abres aquí para agregar el coagulante, pues esta presión que tienes aquí va a tratar de sacar el agua por este agujerito, o sea, por el tubito, y el agua va a circular en este sentido hacia el coagulante. Entonces no se puede hacer por gravedad porque esa línea ya tiene presión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos el coagulante y utilizamos una bomba dosificadora. Esa bomba dosificadora te genera una presión superior a la presión de la línea a la línea del tubo. O sea, se calcula a una presión superior a la línea piezométrica o a la línea que te genera el flujo de agua. Entonces, de esa manera sí logras ingresar el coagulante. Entonces ya entra el coagulante y ya empieza a mezclarse en la tubería. Y se utiliza de esta forma para la cloración, para agregar pues cualquier reactivo que vaya en un flujo de agua a presión. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Una bomba dosificadora. Entonces, esa bombita dosificadora es como esta de la imagen. Entonces, ahora, tú necesitas agregar concentraciones específicas. Entonces, esa bomba dosificadora no te da un flujo constante, sino que trabaja a pulsos. O sea, trabaja a pulsos como esta onda que tenemos aquí, cuadrada. Entonces, en un instante te avienta un pulso de flujo, después no te manda nada y después te avienta otro pulso. Eso tú lo programas en función de la concentración del elemento que tengas aquí, del reactivo que tengas y de lo que necesites cuando se mezcle. Entonces tú le agregas más o menos coagulante para obtener la mezcla deseada. Entonces esta bomba dosificadora es especial, es de alta presión para superar la piezométrica del tubo y funciona a pulsos. Eso era básicamente lo que podrían explicarme en la tarea. Y falta lo del sistema con gas, pero afortunadamente aquí también lo tenemos. Entonces lo vamos a comentar. Entonces se ocupan bombas de dosificación. Espero ya con esto les haya quedado un poquito más claro. Ahora, hablamos de 3 reactivos. Uno de los reactivos que se utiliza es el quelato de cobre. El quelato de cobre es un algicida, bactericida, virucida, fungicida, es básicamente un desinfectante. Este desinfectante, bueno, se utiliza para mantener la calidad del agua. Como vimos, el agua de proceso de la potabilizada de la planta bueno, a ver, espérenme, reorganizando las ideas, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos el tubito que lleva agua hacia la papelera, pero ese tubo trae las algas, trae las bacterias que tiene el manantial. Entonces, para darle agua de mejor calidad a la planta, se le está agregando como desinfectante el quelato de cobre. También se le considera una concentración residual para mantener la calidad en el trayecto. Entonces, ese quelato de cobre no entra al proceso de potabilización, pero se me hizo importante mencionarlo que es para entregar mejor calidad hacia la papelera. Este quelato de cobre también hay plantas de tratamiento de agua residual que lo utilizan. Generalmente las plantas de tratamiento se diseñan para que generen procesos biológicos, pero en algunos casos que no se tienen espacio, hay algunas personas que proponen esta tecnología para tratamiento de agua residual. Y ese quelato de cobre viene en estos tambitos, en estos depósitos, y básicamente conectas directo la bomba de dosificación. Y de ahí
y de ahí mandas hacia el flujo de agua, y ya en el trayecto hace su tiempo de contacto y su activación. Entonces ese es el quelato de cobre. Después tenemos el hidroxicloruro de aluminio. Este es el coagulante y ya lo utilizamos para ejercicios, por ejemplo el que hicimos la semana pasada de el proceso de dimensionamiento de tanques para el agua de la presa de Coincio. Ahí mostramos el ejemplo de la prueba de jarras y cómo se utiliza toda esa información que te da el laboratorio. Entonces aquí, pues como está destapado y no está almacenado en las condiciones óptimas, pues empiezan a generar subproductos que son como esta natita. No pasa nada, eso se puede hidratar nuevamente y se regresa al proceso. Entonces se tienen dos tanques grandes, me parece que son muy grandes. Han de ser como de 50 metros cúbicos cada uno, que es donde se genera la reserva del hidroxicloruro de aluminio para la dosificación. Ya vimos todo el tema de este coagulante, ya saben lo que es y ya saben cómo funciona. Nada más era en este punto ver cómo se hace ya en la vida real. Entonces, aquí está el hidroxicloruro con lo que nos marca el laboratorio, en este caso con los datos que tenemos en el pretratamiento de flujo y turbidez, se ajustan las dosificaciones, y esto que está aquí abajito es la bomba dosificadora. La bomba dosificadora del hidroxicloruro de aluminio. Entonces ya se conecta aquí al postecito que tenemos para que entre previo al tanque de mezclado rápido. Aquí tenemos algunos datos de la hoja del hidroxicloruro de aluminio. Entonces, que es económico, que dice que no altera el pH, que genera bajo volumen de lodos, y tenemos algunas especificaciones. Si se acuerdan, bueno, tiene algunas densidades. Este es el mismo coagulante que se utilizó en el ejercicio que hicimos previo. Otra de las condiciones es, acuérdense que es un proceso continuo, entonces entre más rápido generemos el proceso, más pequeños van a ser los tanques y más fácil va a ser la operación, sobre todo en infraestructuras tan grandes. Entonces es por eso que aquí llegaron a una solución más compleja que solo el coagulante. Entonces el coagulante lo mezclan con otro elemento que es un floculante. Este floculante se dosifica de la misma forma también en el proceso de coagulación. Sirve también como coagulante, pero, pero a mí me gusta más llamarlo floculante porque el coagulante principal sería el hidroxicloruro de aluminio, y ya este floculante, este polímero catiónico, lo que hace es, ya que están hechos los coágulos, te favorece a que se haga mucho más rápido la floculación. Aparte, al ser un polímero, o sea que está hecho por varios monómeros de alto peso específico, el aglutina más rápido, se generan más rápido los flóculos, pero también aumentan su peso específico. Entonces, al aumentar su peso específico, el flóculo es más pesado. Al ser más pesado, la gravedad actúa de manera más intensa y se precipita más rápido. Entonces, con tal de reducir el tamaño de los tanques, se agregan estos dos reactivos para que se haga lo más rápido posible la reacción y no tengamos que esperar tanto a que se genere la coagulación y la floculación. Entonces, atacamos los dos puntos para esta planta. En plantas más pequeñas, pues a veces no es tan necesario. Entonces,
Y también hablamos de los coagulantes orgánicos e inorgánicos y ya muchos me explicaron en sus tareas también lo que eran los polímeros. Después vamos al tanque de mezclado rápido. Entonces, este es el tanque de mezclado rápido. Aquí tenemos la tubería gigante, que es la que trae las 5 bombitas de allá. Y llegamos al tanquecito. Este tanque genera un flujo de 1 a 2, genera un tiempo de mezclado de 1 a 2 minutos. Aquí ya vimos que en estas tuberías amarillas que están aquí se agregan el coagulante y el floculante. Y tenemos una tubería adicional que es esta roja, que es la recirculación de agua de retrolavados, que vamos a ver más adelante. De la recirculación de agua de retrolavados. Entonces, ¿qué características tiene este tanque? Bueno, a diferencia de la prueba de jarras que tenemos aquí en medio, en esa prueba de jarras teníamos un agitador. Entonces, ese agitador lo revolucionabas para que te generara la mezcla. Aquí, como ya tenemos la presión del agua y entra por abajo del tanque, lo que tenemos adentro es una configuración geométrica que te genera una turbulencia intensa. Y esa turbulencia, ese golpeo del agua al ingresar al tanque, es el que genera la mezcla. De esa manera nos evitamos meter otro motor con un agitador. Y es un tanque pues relativamente pequeño. Esta tubería es como de 1 metro, 1,20 tal vez. Entonces, pues al final sí es un tanque de condiciones importantes. Ahora, el tanque de mezclado rápido, estamos acostumbrados a los ejercicios y a los test de la prueba de jarras que nos dan 15, 20 minutos de operación. Entonces, para compensar eso, se generó también un tiempo de retención en el filtrado lamelar y en el filtrado lento, y en total si andamos pegándole a la hora en la que se genera este proceso. Entonces ahora vamos a hablar del mezclado lento. Entonces, esta imagen de aquí de la izquierda es la salida del tanque de mezclado rápido. Entonces, si se fijan, todavía sale el agua con mucha turbulencia. Y lo que se genera aquí es una... Acuérdense que para flujo rotacional es válida esta ecuación, o la ecuación de continuidad, en la que la velocidad por el área nos da el gasto. En este caso tenemos un gasto constante. Estamos utilizando la turbulencia para generar el mezclado lento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ir generando del mezclado rápido al mezclado lento? Hacemos una transición. Esa transición es ir ampliando el área. Si amplías el área, va reduciéndose la velocidad, va reduciéndose la turbulencia y vamos generando el mezclado lento. Entonces, regresando aquí, salimos con una turbulencia alta, tenemos estas mamparas que generan un canalito que te va haciendo una espiral, esta espiralilla. Entonces, esta espiral tiene una separación de aquí a aquí. Entonces, entre más chica sea esa separación, más grande va a ser la velocidad, y entre más grande sea esa distancia, más pequeña va a ser la velocidad. Entonces, si se fijan, con el paso del tiempo aquí tampoco usamos un motor para generar el mezclado lento, sino que usamos las propiedades hidráulicas del fluido. Vamos separando, si se fijan, estas van muy juntas, estas mamparas para ese flujo, y conforme te vas alejando, las mamparas se van haciendo más separadas. Si se fijan, ya acá están muy separadas, entonces el flujo ya es mucho más lento. Entonces aquí la trayectoria de la partícula o el tiempo de residencia hidráulico es de 20 a 30 minutos.
Y aquí generamos el mezclado lento. No es como en la prueba de jarras que tienes un mezclado rápido y un mezclado lento, sino aquí tienes un mezclado muy rápido de hidratación y después vas generando un gradiente para ir reduciendo la velocidad del mezclado. Y ya tienes otros 20 a 30 minutos. Entonces este pues no tiene gran ciencia, nada más hacer el canal. La idea de hacerlo así serpenteando es tener la mayor cantidad de tiempo que tarde más pues en pasar y controlar las velocidades. Espero que haya quedado un poco más claro. Entonces aquí tenemos ya una imagen completa del filtro lamelar. Estamos en dos secciones, perdón, del tanque de mezclado lento. Este es el punto donde sale el agua y divides una parte del flujo para allá y una parte del flujo hacia aquel lado del tratamiento y otro hacia este lado. Y ya van llegando y de este lado tenemos los filtros lamelares. Entonces vamos al decantador o separador lamelar. Entonces este ya se los había dejado de tarea, ya les había dado videos de cómo funcionan los filtros lamelares. Entonces aquí vamos a hacer una explicación muy rápida. Salimos del tanque de mezclado lento. Este también se utiliza para agua residual. Entonces salimos del tanque de mezclado lento ya a una velocidad muy lenta. Y los flóculos más pesados pues salen aquí, se quedan en el fondo y sacas ese lodo. Pero los que no son tan pesados, los que todavía no están tan aglutinados, los flóculos que todavía no son tan grandes, empiezan a subir por estas paredes, que si se fijan acá en la imagen, son como tubitos muy chiquitos. Entonces eso te genera mucha fricción y hacen que el flujo de subida sea muy lento. Entonces se te va quedando atorado aquí todos los flóculos que no son tan densos. Y luego del otro lado también por arriba. O sea, es como el flujo es en sentido vertical, tendrían que cruzar dos veces el filtro. ¿Sí ven? O generar dos zonas de baja velocidad para que se separen más rápido. Entonces aquí ya tenemos la imagen de los filtros lamelares. Entre el agua por abajo y aquí pues estos ya ocupan mantenimiento. Si se fijan ya tienen todos los coágulos, todos los flóculos ya ahí sedimentados y pues ahí están ya, hay que sacarlos de alguna forma. Entonces si comparan esta agua contra la que está de entrada, pues esta ya es cristalina, ya puedes ver el fondo. Eso quiere decir que el proceso de floculación y coagulación pues está funcionando y ya sacas por aquí el agua clarificada por estos canalitos por la parte de arriba. Entonces estos canalitos todavía pasan a la última
Vamos avanzando así. Entonces, esta es la filtración. Entonces, la filtración de aquí tenemos un filtro de antracita. Entonces, si se fijan, en la imagen anterior teníamos el filtro lamelar. Como teníamos un tirante pequeñito, no se veía casi, no se veía muy, ya se veía muy clara el agua, pero aquí tenemos un tirante muy grande. Se alcanza a ver todavía que hay que todavía hay partículas que hay que separar. Entonces hacemos un proceso de filtración con antracita. Aquí arriba es el tanque lleno y acá abajo se vació. Entonces tenemos una compuerta aquí que es por donde entra el filtro lamelar. Estas cositas que es aquí es la antracita, que si se fijan pues es como una arena. Recordando, la antracita tiene propiedades absorbentes. Entonces pues puede quedar atrapado ya muchas de esas partículas. Entonces vamos a pensar en este filtro, pues que como todo, vieron cómo quedaron las lamelas ya muy colmatadas, pues también se van a rellenar aquí. Es muy fácil que el filtro se rellene con todos los flóculos que todavía andan por ahí. Entonces después de cierto tiempo es necesario que los limpiemos. Este proceso de limpiado pues se da de todos los tanques que vimos, pues se limpia uno entre cada 6 u 8 horas, uno. Entonces es detener el proceso. ¿Cómo se hace el filtrado? El filtrado pues básicamente es, tienes aquí el sustrato que es la antracita. El agua entra en esta dirección, sale por abajo y ya sale filtrada y ya se va al siguiente proceso. Y ya, así filtras. El problema está cuando los flóculos te rellenan aquí. Aquí tienes los floculillos. Esos floculillos pues no van a dejar pasar ya el agua después de un rato. Van a ir cerrando los poros y pues ni el agua va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace, ya el agua que se filtró, pues ya pasó. Entonces, ahora lo que hacemos es un proceso inverso. Esto también se usa en agua residual y de hecho el esquema es de agua residual. Entonces, agregamos al sustrato aire a presión y después agregamos agua. Y esa agua y ese aire suben con la suciedad que tenga el filtro y se canaliza hacia otra parte. Para eso necesitamos un soplador o un compresor de aire, se llaman sopladores. Esta es la parte de abajo del tanque, del tanque filtrador. Entonces, en estas dos pilas y esa apenas está bajando. ¿Sí? Esa está bajando. Esa está. No, esa ya bajó, nada más que está mal. No está sella. mal ajustada. Ajá, y no sella bien. aquí se alcanza a ver la compuerta. Aquí en esta pared está la compuerta con la que se llenan. Y de este lado hay otra compuerta en la que vacías el tanque. Entonces ya vacías el tanque y quedan las dos pilas. Estas dos pilas están llenas de antracita. Entonces si te fijas aquí, en este tanque ya no se ve la antracita, ya se ven los flóculos que se quedaron ahí atorados y que no pudieron pasar a través del medio filtrante.
y que ya son tantos que ya no te permiten seguir filtrando agua. Entonces hay que lavarlos. Entonces, como vimos, la primera parte del proceso es mediante un sistema de tuberías que vienen de un soplador, que ya les dije dónde es un soplador, pues es un motor grandote como un compresor que echa mucho aire. Y esto es como que para darle con mantenimiento, ¿no? Para limpiar el filtro. El piso, ajá. Si te fijas, las antracitas se alcanzan a ver ahí cómo se levantan las antracitas. Las bolitas. Ajá, las bolitas negras. Ah, sí, sí se ven. Sí se ven. ¿De qué potencia son los sopladores? ¿Los alternos o es uno solo? Sí, son como de 15 pasa alta. No, supongo que entran dos. A lo mejor entran dos Y para tener uno en suspensión. Ajá. Entonces ya aquí estamos agregando el aire y el aire está agitando o removiendo o lavando la antracita. Acuérdense, por donde sale el agua limpia es por debajo de los filtros de antracita. Entonces aquí le estamos agregando aire para generar el lavado. Se llama retrolavado porque lo haces en función inversa a la dirección en la que filtras. Después de que haces el retrolavado, empiezas a empujar agua de abajo hacia arriba también. Pero después del aire sigues retrolavando pero con agua. Entonces como ya resuspendiste todo el material, empiezas a llenar de agua a baja velocidad para que el material filtrante no se escape. Y a través del canal de en medio empiezas a tirar el agua que está sucia ya que está concentrada con el contaminante que teníamos. Entonces, si se fijan, esta agua está mucho más sucia que el agua de entrada porque contiene el contaminante concentrado de muchas horas de proceso. Ya después de que lo lavas, se vuelve a llenar y ya sigues filtrando. Pero ¿qué haces con toda esa agua del retrolavado? Tardas 20 minutos retrolavando y se utiliza mucha agua y es un proceso que se hace cada 6 horas en cada uno de los filtros. O sea, filtras uno, retrolavas uno y a las 6 horas retrolavas otro y a las 6 horas retrolavas otro. Entonces básicamente son 6 por 5, 35, casi cada día y medio se lava un filtro. Pero ¿qué hacer con toda esa agua? Sería muy complicado que la estuviéramos tirando y más ante la necesidad o la demanda de agua que no se está cumpliendo ahorita en la ciudad. Entonces se meten a 2 tanques grandotes y se deja reposar ahí el agua de retrolavado. Tienes, antes de que sea el siguiente retrolavado de otro filtro, pues tienes 4 horas. Entonces estos grandes tanques los llenas con el agua del retrolavado y esperas a que se asienten. Si se fijan aquí, es el mismo proceso del retrolavado de la otra foto. Este es el agua que quedó y ya empieza otra vez a sedimentarse. ¿Sí? Pues de todos modos esa agua contiene el coagulante y el floculante, entonces pues si los dejas otra vez se va a sentar. Entonces ya después de 2-3 horas esa agua se asienta, separas el agua de arriba y la vuelves a mandar por medio de este sistema de bombeo. La regresas al tanque de mezclado rápido y reciclas esa agua para que entre a proceso otra vez. La recuperas tratando de no perder pues esa agua. Y nos queda la parte de abajo. Ya esto que está aquí abajito, si se fijan, en esta está llena la pila, aquí ya está un poco más vacía, entonces ya aquí está concentrado otra vez el agua con el lodo y pasa a un tercer proceso que es
un sedimentador. Entonces, este sedimentador es cónico y si se fijan, tiene aquí un tubo que es este. Entonces, el cono favorece que el sedimento se vaya acumulando en el fondo y se vaya concentrando en el centro. Entonces, este tubo que metes aquí grande contiene un equipo de bombeo. Y ese equipo de bombeo es también como un compresor. Ya esto ya no es agua, ya es un material muy sólido. Entonces, muchas veces no se utiliza bombeo, se utiliza un sistema que se llama eyección, que es con la misma presión de aire empujas ese material que está entre líquido y sólido, que es más sólido que líquido, digamos. Entonces, de ahí sacas el lodo que vas quedando en la parte de arriba, como aquí ya llega poquita agua, pues tarda mucho en quedarse aquí. Entonces ya empezó acuérdense, aquí todavía no desinfectamos, entonces ya empezaron a generarse nuevamente algas. Este sistema se utiliza mucho en plantas de tratamiento y de agua residual, y tiene aquí un desnatador que sirve para quitar estas natas. Yo creo que por diseño aquí consideraron que no era necesario y es un tema, esta alga aquí operativo. Entonces el desnatador lo que hace es el material que es flotante, que es que está por arriba de la superficie del agua, por densidad va pasando una aspita aquí y esa aspa va sacando todo lo que queda por arriba. Entonces, y tienes aquí un obstáculo y por abajo de ese obstáculo sale el agua ya clarificada y tenemos estos caimanes que reducen la velocidad. Estas cositas que lo vamos a explicar más en agua residual, y ya tienes pues un lodo más denso con menos agua. Y la última parte del proceso es esta parte que es el prensado de lodos. O sea, básicamente tienes aquí un filtro prensa. Por bombeo o por eyección vas agregando aquí el lodo. El lodo pasa a través de estos rodillos que van exprimiendo el agua que le queda. Estas hojitas de nylon pues son porosas para que pueda salir el agua. Vas exprimiendo, va entrando por aquí el lodo en esta dirección, va siendo exprimido y va cayendo en estas tolvas. Y ya el agua que se recupera de aquí también se vuelve a enviar al mezclado rápido para que vuelva a iniciar el proceso, y ya el lodo que contiene el contaminante y lo que queda del coagulante y el floculante pues se atrapa aquí en volteos. Esta es la tolvita vista desde arriba, y ya esos volteos se llevan el lodo a la disposición final. Acuérdense, pues este es agua limpia, entonces no contiene en realidad muchos patógenos. Entonces muchas veces se llevan esta agua hacia los campos de cultivo, este lodo que tiene buenas propiedades, los llevan hacia los campos de cultivo de los alrededores para hacer recuperación de suelo. Esta agua pues es relativamente limpia. La agua residual, por todas las incertidumbres que hay, aunque te digan que puedes reciclar el lodo, no es cierto, hay que disponerlo adecuadamente de acuerdo a la norma de residuos sólidos y de residuos peligrosos. Entonces, ya hablamos de lo que se hace con el lodo, ya tenemos el agua clarificada ya al 100, ahora hay que desinfectarla. Entonces, en este caso se usa cloro. A diferencia de la dosificación de cloro líquido o de los coagulantes que se utilizan bombitas de pulsos, acá tenemos clorogas. Entonces estos tanques de gas enormes que los mueven inclusive con grúas, pues contienen el gas y pues no le podemos agregar el gas directo al agua porque pues se sale, y al rato tenemos acuérdense que el cloro gas es muy peligroso, es muy corrosivo,
inclusive se usó como arma química mucho tiempo. Entonces, aparte de que es un riesgo tenerlo así, no lo podemos dosificar de esa forma. Entonces se utiliza otro equipo de dosificación, que es básicamente con la presión que tiene el tanque, lo haces pasar por un flujo de agua y ese flujo de agua va a generar la solución que vas a agregar al sistema. Entonces tienes este sistema de dosificación con cloro. Aquí controlas la presión y pasa por, aquí tenemos un flujo de agua. Aquí, mira, aquí dice H2O. Aquí está la entrada de agua. Aquí está la entrada de gas, que básicamente es esta, pero del otro lado de la pared. Y aquí aquí conecta los tanques. Y entonces metes el agua a la caja de mezcla, controlas el flujo de cloro. De los dos es paralelo aunque diga preclorador o postclorador, son dos procesos paralelos y los dos entran al flujo de agua. Y ya cuando sale, tu producto de salida es una solución de cloro con agua hiperconcentrada, y ya esa lo mezclas al flujo de agua. Y finalmente a lo que llegamos es a un tanque. Bueno, este es el clorador. Aquí se prepara la mezcla y lo llevas a un tanque. Aquí el tanque pues es un tanque enormísimo, pero pues no hay forma de verlo por adentro. Y esta es la altura de ese mismo tanque. Entonces les puse aquí un ejemplo de cómo es ese tanque por dentro. Es similar a las mamparas del tanque de mezclado lento. Tienes un serpentín, a diferencia del otro, que vas moviendo la separación entre las mamparas para hacer cambios en la velocidad del flujo. Este es un flujo constante y se trata de hacer lo más lento posible. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que el cloro, una vez mezclado en el agua, tiene un tiempo que necesita para generar su reacción de hidratación. También ya vimos cómo se calcula la dosificación de cloro. Ya vimos cuáles son las fases de la cloración, que muchas veces, aunque el agua huela a cloro, sepa a cloro, se sienta con cloro, no está desinfectando. Y todo ese proceso pues dura un tiempo. Entonces ese tiempo se le da en ese serpentín un tiempo de residencia hidráulico. Ahí está esa cosita ahí paseándose hasta que ya sale y ya se va al proceso. Ya aquí ya desinfectamos, entonces ya se va al proceso de suministro. Entonces este es básicamente el proceso de la planta. Hubiera sido más fácil y más bonito que fuéramos y que lo vieran y que el personal del UAPAS les explicara todo esto, pero bueno, ya con esto vamos a tratar de suplirlo un poco. Y ya se va al suministro. Este es el tubo de salida. Entonces nada más recordar que todo esto que se hace, todo esto que se maneja, pues es para la gente que vive en esta ciudad, esta gente que pongo aquí. Entonces toda esa gente no podría hacer su vida diaria, su vida normal, ser sanos, si no les generamos un buen suministro de agua. Entonces, el que se haga, el que haya buenos técnicos que hagan esto correctamente, que no sobredosifiquen el cloro, que no generemos los trialometanos, todas estas cosas, pues es importante y son para esa gente, y esa gente somos todos. Entonces, pues no es un tema aislado, pues para mí es muy muy importante. Y ya nada más termino con esta frase de la ONU ahorita que la andan odiando tanto porque dicen que los países ricos están quedándose con las vacunas. Dice, el agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y el bienestar de los humanos.
Entonces, pues espero les sea útil esta presentación y también espero que el día que él toque el examen sea ya esté incluido, ya todo esto también de esta presentación va a estar incluida en el examen. Esta semana no les voy a dejar tarea porque pues es el examen. Entonces, pues yo les entrego esta presentación. Tienen toda la semana para estudiarla y tienen todo lo que hemos visto hasta aquí. Pues ya lo tienen en sus manos, entonces pues estemos listos para el examen. Ya les di las reglas, tienen que llegar temprano, tienen que tener su cámara y su micrófono prendidos. Y van a ser suficientes preguntas para que no tengan tiempo de andar buscando en internet o en la computadora las respuestas. Van a ser muy sencillas. Entonces les deseo un buen día y pues vamos a seguirle. Gracias.